Resulta que hace unos días un pastor de una iglesia grande para lo que es España, unos 300 miembros, me llamó, la verdad que bastante desolado, y me preguntó: oye, Juan Diego, ¿cómo podíamos hacer para evangelizar estando las iglesias cerradas? A mí me dejó preocupadísimo, porque dejó en evidencia o evidenció una realidad, que los evangélicos parece que perdemos nuestra identidad sin los locales, como que el local ese donde nos reunimos es lo que nos da identidad, y nada más lejos de la realidad, como vamos a ver más adelante, ¿no? Así que reflexionando creo que estamos perdiendo el tiempo si no aprovechamos bien estos días. Si los locales, vamos a aprovechar el tiempo si los locales. ¿Para qué? Para meditar, para hacer autocrítica de nosotros mismos como individuos, lo personal, cada uno su propia autocrítica, no de los demás, porque si no ya sería una crítica a secas. No es cuestión de criticar a los demás de qué se está haciendo mal, sino qué estamos mal haciendo nosotros. ¿Para qué? Pues para rectificar, cosa que es de sabios. Dicen que rectificar es de sabios, y para averiguar qué tiene Dios que decir en su palabra. Pero antes de continuar quiero empezar contando otra historia. Hace unos años atrás, en una reunión de unos 20 pastores en una provincia que no voy a decir, me parezco a Cervantes con el Quijote, a un lugar del que no quiero acordarme, pero no, en este caso sí me quiero acordar porque tuvimos muy buenas experiencias. Pues allí se encontraban estos pastores discutiendo sobre la pregunta de por qué la gente no se convierte. Unos decían que había una buena estrategia, que faltaba una buena estrategia, otros que había que orar más y ayunar más, otros decían que no había presupuesto. Después de que hablaron la gran mayoría, me tocó el turno a mí, que era el invitado, y además hice yo la pregunta. Y me limité a decir: no se convierten porque no se predica. Claro, la reacción fue inminente. Más de la mitad se enfadaron. Otros estaban estupefactos. Otros se levantaron sencillamente y se fueron. Pero claro, yo no dije nada que no dijera Pablo antes. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 10 y versículo 14, que dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí Pablo hace 3 preguntas retóricas que tienen una fácil contestación. De hecho, él se las contesta a sí mismo si se leyera al revés. Es decir, dicho de otro modo, si nadie predica, nadie oye. Como nadie oye, es difícil que crean. Y si no creen, es imposible que invoquen a Cristo. Conclusión: no invocan porque nadie predica. Lo que yo dije, pero muchos se enfadaron. Lo que pasa es que queremos hablarle a uno y que ese uno se convierta, se congregue y diezme el primer domingo. Y eso no suele pasar. Hay que hablar a muchos antes de encontrar a alguien que muestre un poquito de interés. Y perdemos la paciencia. No queremos dedicarle el tiempo a hablarle a muchas personas. Pero bueno, volviendo a la palabra. Primero, para invocar han de creer. Nunca al revés. El ser humano puede creer en un creador. La propia naturaleza habla de la gloria de Dios, dice la Escritura, pero no puede por sí mismo pensar o crearse un plan de salvación, decidir congregarse, etc. Sin embargo, para los judíos era más fácil, puesto que ya creían en la venida de un Mesías. Creían en Dios, conocían el lenguaje bíblico. Era más fácil, era más familiar para ellos. Precisamente, los judíos no tenían excusa, puesto que fue a los primeros que se les anunció. A ellos vino, y cuando vino no le creyeron, ni tampoco le recibieron, dice la palabra. Por esta razón es que Pablo evangelizó primeramente al judío. Era más fácil entender los conceptos de Dios, de Mesías, salvación. Entonces, ¿a quién hemos de ir nosotros primero? ¿Al ateo recalcitrante? Si Dios te da esta carga, pues adelante. Si Dios te lo pone en el camino, dale. ¿Pero acaso no estaría mucho más predispuesto a alguien que ya cree en Dios, aunque sea de una forma distorsionada? Ocurre que muchos en los últimos años han distorsionado el mensaje de las buenas nuevas, en realidad. Al final los que hemos distorsionado el Evangelio somos nosotros. Cuando se predica, se ataca al que piensa diferente. Se habla mucho más de las viejas malas, es decir, del infierno, el crujir de dientes, el fin del mundo, más que de las buenas nuevas. Parece que hayan creyentes que se deleitan enviando a la gente al infierno. No veo pena, veo ira en las palabras de mucha gente. Lo explico mejor. Las buenas nuevas tienen 2 ingredientes principales, 2 ingredientes clarísimos. Deben de ser buenas y deben de ser nuevas. Parece una obviedad, ¿verdad?
pero parece que muchos no lo hemos entendido todavía. Las buenas nuevas tienen que ser buenas y tienen que ser nuevas. ¿Para qué decirles lo que ya dicen todas las religiones? Que deben de ser buenos para alcanzar el cielo, el paraíso o el nirvana, lo que cada religión prometa. ¿Qué hay de nuevo y bueno en el Evangelio? Pues el perdón, el cielo, los ríos de agua viva, la paz que el mundo no puede dar, la misericordia, la caridad con los desfavorecidos, la justicia. Lo malo que para predicar eso hay que vivirlo. Y claro, eso ya es harina de otro costal, ¿verdad? ¿Qué si viene a la iglesia y lo que ve son cristianos llorones, infantiles, pedigüeños? ¿Qué pasa si alguien viene, entra y lo que ve es eso? Que si no sienten a Dios, un día les sale el viejo hombre, se enfadan, se airan, roban, lo que haga falta. ¿Que la depresión entre nosotros es más grande que en el mundo? Hablaba no hace muchas semanas, la verdad, justo antes del confinamiento, con un hermano que es médico. Y me dice, mira, Juan Diego, ¿sabes una cosa? A la consulta vienen de todo, cristianos, no cristianos, ateos y gente que no cree en nadie. Y hay la misma cantidad de creyentes que se medican con lorazepam, diazepam y todas las cosas que acaban en pan, contra depresiones, ansiedades, igual o más que gente del mundo. Entonces, ¿qué le estamos predicando a la gente? Si cuando entren por la puerta van a encontrar que el machismo es igual o peor que en el peor de los barrios, que hay las mismas decepciones, las mismas traiciones, las mismas puñaladas, los mismos sinsabores, desesperanzas, falta de gozo en muchos casos, porque el cantar con gozo es un momentito y quede el resto de la semana. Yo veo creyentes que esperan la reunión dominical como para recargar sus baterías, y Dios nos hizo cristianos independientes. Estoy viendo cómo muchos cristianos se están enfriando porque no hay local en estos días. Eso no puede ser. Dios nos ha hecho autónomos, cada uno de nosotros. Sí es verdad que nos necesitamos unos a otros, pero Dios está en nosotros, cosa que no sucedía antes. Tenemos la promesa del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, suficiente, más que suficiente. ¿Y qué si estuviéramos en unas condiciones como las de Pablo, en una cárcel, aislados, sin nada, sin poder congregarnos? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de nuestras vidas? Lo curioso es que no oigo a los creyentes hablar de algo bueno y nuevo. Veo criticar su religión, la religión de los que no creen, sus creencias, sus debilidades, y luego presentamos el plan de salvación, además con condiciones. No tal cual, con algunas condiciones. Hay que ser evangélico. No vale si se es luterano o se es de algo parecido. Tiene que ser uno evangélico. Ha de congregarse, muchas veces. Diezmar, rendir pleitesía a los líderes, hablar en lengua. Yo que sé, la lista es larguísima. Si miramos a nuestro alrededor nos vamos a encontrar que cada uno pone un montón de condiciones. Y estoy exagerando un poquito para que podamos ver con claridad la caricatura que el mundo se hace de nosotros. Y yo creo que en eso consiste un poco la autocrítica, de saber cómo nos ven desde afuera. Dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Es verdad, sí, así es, el Evangelio. Es decir, que Dios se hizo hombre para vivir una vida perfecta, morir en una cruz y resucitar al tercer día para salvación de todo aquel que en él cree. Eso es el Evangelio. Sí, el mundo le parece locura eso. Pero no es el Evangelio lo que es locura hoy en día. Son los evangélicos los que le parecen locos. Y no precisamente porque crean eso, sino por sus formas, por su comportamiento, por su doble moral, porque viven una cosa en casa y otra en la iglesia, porque no somos sal y luz en este mundo, porque nos quejamos de muchas cosas inmorales, pero luego nosotros no nos comportamos con la ética adecuada de los hijos de Dios. Hemos de entender que estamos en una sociedad que no entiende de liturgia. Entran a las iglesias y salen espantados, no entendieron nada. Cuando les hablamos que tenemos 5 reuniones, el culto principal, reunión de jóvenes, reunión de señoras, reunión de hombres, reunión de matrimonios, reunión de viudas, salen corriendo. Lo primero que les viene a la cabeza es que somos una secta, que todo el tiempo libre lo pasamos en la iglesia. No lo entienden. Es más, le hablamos de lo que no se ha de hacer, lo que es malo, antes de hablarles y enseñarles Biblia, de lo que sí que hay que hacer. Y que sea el Espíritu Santo el que cambie a las personas. Hermanos, Jesús no vino al mundo para cambiar hombres malos en buenos. Él vino al mundo para hacer que hombres muertos vivan. Y eso es así. Por eso vuelvo otra vez a llamar al autoexamen y escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos en estos días. ¿Cuánto tiempo pasamos con los no creyentes?
pensamos que los vamos a invitar a la iglesia y ya está, que van a decir que sí. Jesús pasó todo su tiempo en la calle, con la gente, preocupándose de si estaban bien o no, de la salud, de si tenían hambre, de si tenían para vestirse, preocupándose de los más vulnerables, defendiéndolos ante las autoridades, defendiéndolos como a la mujer adúltera, escuchándolos como a la mujer samaritana, orando por ellos como el que tiene compasión por los perdidos. La iglesia primitiva siguió ese ejemplo de estar en la calle. Fue hasta tal punto que se les llamó iglesia, eclesia. Curioso que la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, una traducción que se hizo 200 años o más antes de Cristo, utiliza la palabra eclesia para traducir en griego la palabra hebrea kahal, que significa congregación, asamblea, compañía. Kahal, que derivó en Kal, el nombre que se da a los barrios judíos. Supongo que os sonará el Kal de Barcelona o el Kal de Girona. Kal, de donde viene la palabra calle en español, kalea en vasco, es decir, los que se congregan afuera, en las calles, en las plazas. Fijaos en la etimología de esa palabra, lo impresionante que se les llamó iglesia porque estaban con la gente, estaban en las calles, estaban en las plazas. No quiere decir que nos tengamos que reunir en las plazas ahora, lo que quiero decir es que debemos de estar donde está la gente. Pablo en ese párrafo que hemos leído al principio hace una apelación a las misiones. De lo que está hablando es de no quedarse con el mensaje, no quedarse con la semilla, sino esparcirla. Igual que el sembrador, que fue por el camino, es decir, por donde sea que vayamos, mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras estamos en la cola del paro, tirar la semilla. El sembrador salió a sembrar. Nosotros teníamos que predicar el Evangelio intencionadamente. Hemos de salir intencionadamente. El sembrador no fue alguien que iba por la calle y de pronto se acordó que tenía semillas en el bolsillo o la alforja. Él intencionadamente salió a sembrar. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y por donde vayamos, porque hemos salido a trabajar y a sembrar, porque hemos salido a estudiar y a sembrar, porque hemos salido pues a la cola del paro, hemos salido a comprar, estamos en la cola del autobús, hemos salido a eso, pero a sembrar también. ¿En qué pensamos cuando hacemos lo que hacemos? ¿Qué pasa por nuestra cabeza cada vez que hacemos algo? Hoy en día la mayoría de creyentes que conozco están pensando en tener ministerios. Eso es lo que pasa por la mayoría. Parece que uno no es un creyente number one si no tiene un ministerio. Pero no cualquier ministerio, porque el ministerio de dar no lo quiere nadie. El ministerio de servicio no lo quiere nadie. Todo el mundo quiere púlpito, quiere guitarra, todo el mundo quiere que se le vea bien en Facebook. Quieren ser reconocidos, en llamar la atención, o que el pastor esté pendiente de ellos todo el tiempo. Todos conocemos a alguien así, ¿no? Que llama a todas horas por cualquier bobería. Hemos perdido cada uno de nosotros, como creyentes, el sentido de misión. ¿Esperamos que lo haga otro, acaso? Es algo que se nos llama a cada uno de nosotros. No a la Iglesia en su conjunto como entidad, a cada uno de nosotros. Habrá que hacer algo, dicen algunos. Lo he escuchado, algo habrá que hacer. Y entonces empiezan a llegar las lluvias de ideas. Pues hagamos un concierto, salgamos a repartir folletos, hagamos un programa de radio, una campaña. Que por cierto, hay iglesias que se gastan una fortuna en una campaña, al final para una persona inconversa que vino o que se entregó y después de 15 días no va más a la iglesia. Hay que orar más. Que por cierto, sepamos una cosa, Dios no contesta muchas oraciones porque están envueltas de autocompasión o porque se aspira a un beneficio personal. Igual que lo otro no lo digo yo, lo dice en Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que vamos a revisar también cuál es la motivación de nuestras oraciones. Si es el caso que oramos por los perdidos, ¿oramos con la carga que nos produce saber que sin Cristo se pierden? ¿O oramos porque queremos que vengan a nuestra iglesia y figurar como iglesia entre las más atractivas del barrio, entre las más llenas? ¿Cuál es la motivación que nos mueve? ¿Que las almas se pierden si no les hablamos o porque queremos que vengan a nuestra iglesia? Escuché a una señora no hace mucho decir, es que yo le hablo a mucha gente y se entregan, pero luego no vienen a la iglesia. Trabajaba con ancianos, también es verdad. Y digo, bueno, pues es que al final
El fin no es que vengan a la iglesia, es que sean salvos. Si vienen a la iglesia, pues gloria a Dios, mejor. Por cierto, importante, el 80% de los creyentes llegaron a los pies de Cristo porque un familiar o un amigo les habló. Y si no me crees esta estadística, por favor, haz esta pregunta en tu iglesia la próxima vez que puedas. Te vas a dar cuenta que la mayoría van a levantar las manos diciendo que fue un primo, un pariente, un amigo de trabajo que los trajo por primera vez a la iglesia. Por lo tanto, ¿por qué dependemos tanto de métodos, dependemos tanto de estrategias, dependemos tanto de radio, de conciertos, de campañas? Si al final, si nosotros no somos los que los llevamos a los pies de Cristo, o les presentamos cómo llegar a los pies de Cristo, de poco sirve. Pienso que tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a un mundo que no tiene esperanza y presentarles al que es el camino, la verdad y la vida. Es el Jesús. Ya que Jesús, antes de ascender a los cielos, nos prometió algo, que recibiríamos el Espíritu Santo, pero no para lo que muchos cristianos se piensan, sino para ser testigos. Para ser testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y no hace falta esperar a estar en lo último de la tierra para empezar. Hay que empezar ya, ya que también nos prometió recordarnos todo aquello que Él nos enseñó. ¿Dónde lo enseñó? Pues en las Escrituras. Todos lo sabemos. No nos va a recordar algo de lo que es imposible que nos acordemos, porque nunca lo estudiamos. Así que vamos a capacitarnos, vamos a tomar responsabilidad y estar preparados para cuando se presente la ocasión, ahí va a estar el Espíritu Santo, para recordar las palabras adecuadas. Y además, hermanos, debemos de tener menos temor a predicar, a no saber qué decir, porque el mismo que nos comisionó, ¿os acordáis la gran comisión? Es el que también promete que va a estar a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos un mandamiento que cumplir. Compartir las buenas nuevas. Es un mandamiento, por si se nos había olvidado. No creerán si no hay quien les predique, dice Pablo. No creerán si no hay quien les predique. Pero Dios no nos envía sin darnos unas herramientas apropiadas. Sabemos que como mínimo tenemos 3 promesas. Y Dios no es un hombre para que mienta, así que Él va a cumplir esas promesas. Yo estoy seguro que todos estamos de acuerdo en eso. Él nos va a dar poder para ser testigos. Él nos va a recordar lo que decir. Y Él estará en todo momento con nosotros hasta el fin del mundo. Y lo hermoso de todo esto es que ese texto no acaba ahí, continúa diciendo, como un colofón, como un llamado a los creyentes, un llamado de esperanza, de victoria, de gozo. Dice así el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y así lo creemos, ¿verdad, hermanos? Y confiamos en su palabra. Amén.